Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En nada hay más bendición, ni nada es más hermoso que las instrucciones de Dios. Algunas de ellas podemos no entenderlas en su momento, pero al practicarlas y hacerlas, nos trae gran bendición, gran seguridad en Dios y nuestra vida espiritual crece. Moisés seguía recibiendo estas instrucciones que para nosotros son símbolos, pero para él era realmente lo que necesitaban en ese momento, lo que requería el pueblo, y era precisamente lo que Dios estaba instruyendo conforme al modelo que Dios le estaba dando. Así es que Moisés seguía recibiendo instrucciones y vamos a hablar sobre otro aspecto del tabernáculo. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando en el libro de Éxodo. Vamos a continuar en el capítulo 27, versículo 9, recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera. Y leemos entonces Éxodo 27, 9. Dios hablando a Moisés: Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Bueno, ahora Dios está dando las instrucciones en lo que nosotros podríamos llamarle el patio del tabernáculo. La Biblia le llama el atrio del tabernáculo. Es aquella parte, el tabernáculo, la pequeña tienda que está formada con aquellos dos lugares preciosos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo donde está el arca del pacto y el lugar santo donde se encuentra el candelero y la mesa de los panes de la proposición o panes de la presencia, con sus cortinas y sus separaciones. Recuerda el lugar santísimo, el lugar santo, y la parte de afuera con ese altar de bronce donde se iban a hacer sacrificios, pero eso iba a tener otra área más extendida, iba a ser un patio alrededor, de tal manera que el área iba a estar protegida por una, digamos, una cobertura de tela, de cortinas, así lo llama la Biblia. Es una especie de cerca, por así decirlo, pero eran los límites del tabernáculo y era la parte o la tercera parte o el atrio del tabernáculo. Y dice, Dios explica precisamente de qué manera iba a estar localizado el tabernáculo, y dice al lado sur, meridional o del mediodía, o al lado sur, está hablando del lado sur, dice, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud por un lado. O sea, si tú ubicas el lado sur, según los puntos cardinales, pues esta parte de patio iba a ser rectangular. En un lado de los largos, que es el lado sur, son 100 codos, recordando que un codo es aproximadamente 42 a 45 centímetros, pues entonces podemos nosotros mirar que era menos de 50 metros, 48 y fracción, algo así. Pero la Biblia específicamente dice 100 codos. Así es que Dios ya está dando la dimensión del lado sur, 100
codos. Versículo 10. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Pues en los lados largos va a tener 20 columnas o 20 postas que van a sostener esta cortina de lino torcido especial, que va a ser la parte de los límites del terreno del atrio, para que el pueblo supiera ubicar y respetar el tabernáculo. Así es que 20 columnas con sus bases. Dice, las columnas y las bases de la columna van a ser de bronce, y los capiteles de la columna o las partes de arriba de las columnas, el diseño de arriba y sus molduras de plata. Dios específicamente hablando, usando todo el material que él había instruido a Moisés que pidiera la ofrenda, que fue donde empezó la instrucción. Versículo 11. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 bases de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Lo cual, lógicamente, lo que Dios está diciendo, el lado sur y el lado norte son iguales de largo, tienen la misma cantidad de columnas, el mismo materiales en la base y las columnas, el mismo material en las partes de arriba de la columna, misma distancia, misma tela, todo. El lado sur y el lado norte son iguales. Versículo 12. El ancho del atrio ahora da el lado más angosto. Dice, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Aquí habla del lado occidental o del lado de donde el sol se mete, diríamos nosotros. Pues lo ancho es de 50 codos o un poco menos de 25 metros. Y en este lado, en el lado más angosto, va a tener una cortina de 50 codos de largo, por supuesto, y 10 columnas. Igualmente sus bases de bronce, la columna de bronce y la parte de arriba, el diseño de arriba de plata. Eso es lo que dice su palabra. Repito el versículo 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Ahí no habla de dinteles o de las capiteles o la parte de arriba, pero todas las columnas son iguales. Versículo 13. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, o el lado de donde el sol sale, al este habrá 50 codos. ¿Por qué? Porque pues es perfectamente rectangular. 50 por 100 o 100 por 50. Y ahora estamos hablando del lado oriente. Pero el lado de oriente es donde está la puerta, la entrada al atrio. Entonces Dios específicamente va a decir unas instrucciones especiales. Versículo 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. ¿Por qué? Porque el lado del oriente es donde está la entrada. Entonces no puede ser una cortina de 50 codos de largo porque taparía todo. Y Dios específicamente dice, la cortina va a tener 15. La primera parte, digamos, de una esquina hacia el centro, 15 codos, con 3 columnas
de bronce con sus bases de bronce. Y dice el versículo 15, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Así es que de un lado eran 15 codos cubiertos, del otro lado eran 15 codos cubiertos con 3 columnas con sus bases en cada lado, de tal manera que se sostuviera todo lo que es las cortinas y quedaba un hueco de 20 codos, que es la parte del centro donde es la puerta, y esa puerta queda hacia el lado de donde el sol sale. Versículo 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Entonces, el versículo 16 nos habla de qué manera Dios estaba instruyendo a Moisés de que se construyera la puerta, con aquellas telas especiales, de colores especiales y con dibujos, pinturas especiales, trabajo de artesanía, de arte, dice la palabra es recamarero. Eso es lo que, o recamador, perdón. Con 4 postas que iban a sostener esa cortina especial de la entrada, con sus 4 bases, y todo lo que Dios estaba pidiéndole a Moisés era necesario hacerlo tal y como Dios lo decía. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios realmente está mostrando un modelo celestial, algo verdadero que ocurre en el cielo, pero digamos, como he dicho en otras ocasiones, digamos, bueno, la palabra maqueta no es una palabra muy digna que se use aquí, pero era un modelo pequeño de la grandeza que había en el cielo, o que hay en el cielo, mejor dicho. Así es que, versículo 17. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Como les decía, todas las columnas, todas absolutamente, eran iguales. La base de bronce, teñidas de plata, y dice aquí, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. O sea, que sus amarres, iban a estar con artículos de plata, sus diseños, pero en sí dice que la posta era de bronce. O sea, era imposible que, digamos, que se pudriera. Entiéndase eso. Iba a estar en el desierto muchos años, iba a continuar estando en los tiempos de los reyes por largos años, hasta iba a pasar por los tiempos de los jueces, iba a llegar hasta los tiempos de David, y entonces en los tiempos de Salomón, el rey Salomón, se harían otras cosas. Pero hasta aquí, los materiales que Dios decía, que Dios dijo, que Dios instruyó a Moisés, las maneras que se hicieron era consistentemente duradero. Así es que aquí dice que todas las postas alrededor eran iguales. Versículo 18. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Una vez nos dice, las bases de las postas son de bronce, y es de 100 codos de largo por 50 de ancho, y nos dice ahora lo que nos faltaba, lo que es la altura de esta cerca o de esta barda de limitación para formar lo que es el rectángulo y así darle
espacio a lo que se le llama el atrio. Antes de entrar al lugar santo, antes de entrar lejos del lugar santísimo, era lo más santísimo, pues allá no se podía entrar más que una vez al año. Pero había un atrio afuera de aquella tiendita, un atrio marcado por esta barda de telas. Aquí dice de 5 codos de alto. Así es que era aproximadamente un poco menos de 2,5 metros. Estaba bastante alto, digamos, para nuestra estatura. Ahora bien, el versículo 19, y va a ser nuestro último versículo que vamos a leer en esta porción, dice: todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. ¿Por qué? Porque era movible, era portátil, era un tabernáculo que lo podían mover. Entonces, aquellas cortinas con sus postas realmente se detenían como se detiene una tienda con sus, digamos, con sus lazos y sus estacas. Entonces, Dios específicamente dice, todo debe de ser de cierta manera, y se lo dice a Moisés. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, ahora tenemos un diseño muy especial. Y esto es lo que dice exegéticamente la palabra de Dios. El diseño del tabernáculo tiene 3 áreas. Es el lugar santísimo, donde está el arca, el lugar santo, donde está el candelero y la mesa de los panes de la presencia, y la parte del atrio de afuera, que está circulada por esta cerca de cortinas que Dios ordenó de 50% de largo, que se le llama el atrio del tabernáculo, donde podían entrar pues casi todos los que llevaran un sacrificio a Dios. Y digo casi porque habría algunas excepciones. Pero lo que nos dice la Biblia es exactamente las medidas, y son 3. Y voy a leer para información en Levíticos capítulo 17, lo que nos dice. Dice, 17 versículo 1. Es solo lectura para información. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y todos los hijos de Israel, y diles esto en lo que ha mandado Jehová. ¿Por qué? Porque Aarón, sabemos los que sabemos un poco de Biblia, que fue nombrado por Dios como el sumo sacerdote. Y hay un mensaje para él, y es con relación a lo que va a ocurrir dentro de ese atrio donde se encuentra el altar de bronce, donde se llevan a cabo los sacrificios y las ofrendas. Así es que seguimos leyendo en Levítico 17, versículo 3. Observemos lo que dice: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado al tal varón de entre su pueblo. Primero, si un israelita
Así dice, cualquier varón de la casa de Israel quisiera hacer un sacrificio, el único lugar, el lugar correcto era llevarlo adentro del área que Dios marcó, que es el área del tabernáculo, que son 50%, porque adentro, antes de entrar al lugar santo, se encuentra el altar de bronce donde se deben quemar ofrendas. Por eso dice, todos deben de llevar a las puertas del tabernáculo. ¿Y qué dice más? Versículo 5, Levíticos 17:5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Dice el versículo 7, y nunca más sacrificarás sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Por qué? Porque mucha gente hacía sacrificios en otros lugares, los sacrificaba a ídolos, los sacrificaba de una manera incorrecta a otros dioses. Y Dios dice, los sacrificaban, y aquí está una palabra que no mucho se escucha en el Antiguo Testamento, pero dice, no más van a sacrificar a los demonios. Aquí está un lugar santo, aquí estoy yo, Dios mismo, habitando en medio de su pueblo. Este es el lugar donde deben de traer sus ofrendas de paz, sus sacrificios, y que no haya nadie que haga sacrificios fuera y que no traiga una ofrenda a este lugar. Es lo que Dios dice. Así es que todo israelita tenía acceso a ir allí, a pasar por aquellas puertas y llegar hasta donde estaban los sacerdotes, para que los sacerdotes presentaran su ofrenda a Dios. Dice el 8, repito, Levíticos 17:8. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, cualquiera, o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios también había gente extranjera que estaba aprendiendo y había tomado la fe de Dios, porque el pueblo les enseñaba. Ya hemos visto que la orden de Dios es que el pueblo les enseñara a los extranjeros. Y aquí dice que ningún israelita ni tampoco extranjero deben de hacer sacrificios y no traer ofrendas o que no traigan los sacrificios con el sacerdote, para que el sacerdote los muestre delante de Dios. Así es que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Observemos entonces. El varón israelita o extranjero tenía acceso a entrar al atrio del tabernáculo. Ahí había sacerdotes, o eso va a ocurrir, lo vamos a leer después y lo vamos a estudiar. Y él traía, si había sacrificado algo en el campo, traía una ofrenda para que se quemara en ese altar, una ofrenda a Dios. O si necesitaba hacer un sacrificio de paz o un sacrificio por su pecado, debería de traerlo, y el sacerdote era el que lo iba a llevar a cabo, aquel sacrificio, para que se reconciliara su vida delante de Dios.
Entonces, ninguna persona podía hacer sacrificios en el tabernáculo, en el altar de bronce, excepto los sacerdotes indicados para ese trabajo. Entonces el sacerdote realmente venía a ser un intercesor del pueblo. Y una vez que se hacía el sacrificio, el sacerdote podía entrar al lugar santo. Y una vez al año podía entrar con sacrificio al lugar santísimo. Entonces el pueblo entendía que sus vidas estaban en las manos de Dios y que Dios les estaba enseñando que Él estaba allí, pero que nadie podía tener acceso realmente a Él, sino a través de un sacerdote, de un sacrificio que hiciera el sacerdote y pasar por el lugar santo donde está el candelero, que es la luz, el pan que es de la presencia, que es la comunión, y entonces a través de todo aquello el sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Hermenéuticamente, ¿qué significa esto? Mis amados hermanos, nosotros, como les dije en el video pasado, ya no nos acercamos con sacrificios. Hubo alguien que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, un cordero perfecto, que Juan el Bautista cuando lo miró dijo, según San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es, dice Hebreos, el sumo sacerdote, único y para siempre. Entonces, Él intercede por nosotros delante del Padre. Así es que Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el sacerdote. Y Él mismo entró al lugar santo. Y Él mismo es la luz. Y Él mismo es el pan de la comunión. Y Él mismo entra al lugar santísimo con el Padre. Y delante del Padre aboga por nosotros. Intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo cumplió todas las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos para Él. Recuerden, ahora nosotros nos presentamos como sacrificios vivos por amor a lo que Él hizo por nosotros, porque tomó nuestro pecado y lo quemó en ese altar, que es la cruz. Allí pagó Él por nuestro pecado, llevando nuestros pecados al madero en su espalda. Repito, nosotros llegamos y Cristo murió por nosotros, se crucificó por nosotros, se hizo sacrificio. Es nuestro sacerdote intercesor para siempre. Es nuestro pan, es nuestra luz, es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Estamos completos en Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero todo lo que nos dice aquí, de ese atrio, hasta ahí nada más podía llegar la gente. Pero ahora Cristo, a través de su sangre, nos abrió un camino nuevo para llegar al Padre. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
sino por mí. Así es que necesitamos a Cristo. Cristo es nuestro todo. ¿Qué es lo que no se debe de escuchar o aceptar? Recuerda lo que siempre te digo y te repito con esos mensajes exégesis que de repente se dan, que no son meramente bíblicos. La gente muchas veces insiste, esas cosas ya no son necesarias y no les ponen ni atención. Pues tienen, en cierta porción tienen razón, no es necesario aquel sacrificio que se hacía cuando las personas iban con su animal. No, porque aquello era una sombra del bien venidero de Cristo Jesús. Pero todo lo que ellos necesitaban, nosotros también lo necesitamos. Lo único que ellos tenían que hacerlo constantemente, porque no tenían un sacrificio perfecto como ahora lo tenemos nosotros, que es Cristo Jesús. Pero eso nos enseña lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Entonces el entenderlo nos ayuda a comprender que Cristo Jesús nos llevó hasta el lugar santísimo. Hay un canto antiguo, y con esto cierro, que dice: Señor, llévame a tus atrios, a tu lugar santo, al lugar santísimo. Allí donde el sacerdote canta. Allí donde estaba aquella arca que es el trono de Dios. Donde dijo Dios: aquí voy a estar y me voy a encontrar contigo. Y eso en la actualidad realmente ocurre a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al entender eso, y vamos a ir estudiando más y más, porque entre más entendemos, más comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros cuando nosotros estábamos afuera del atrio y no teníamos acceso, mucho menos al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Así es que ahora puedes entrar tú y puedo entrar yo. Gracias a nuestro único y bendito Salvador, Cristo Jesús. A su nombre la gloria. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a tus hijos, tu familia. Y recuerda, tú estás completo en Cristo, según el libro de Colosenses nos lo enseña. Nosotros estamos completos en Cristo. Cristo lo cumplió y lo hizo todo, para ti y para mí. Amémosle, sigámosle y vivamos siguiendo sus pisadas. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.